Bueno, entonces, muy rápidamente para ubicarnos en la República, ya presentamos lo que es la tesis central en un libro que es impresionantemente denso de argumentos y de tesis filosóficas, epistemológicas, ontológicas. Hay, una enorme variedad de temas que se tratan, cuestiones educativas, pero para lo que importa para nuestro curso es sobre todo esta concepción de Platón de que el alma no es una unidad. Esto es importante porque además la idea es que resuene con lo que venimos viendo de la amígdala y la corteza prefrontal. No es una unidad el alma humana, sino que está dividida en tres partes, ¿sí? El nous o el intelecto, el timos, esta parte fogosa, airada, ¿cómo se dice? Sí, cuando alguien está airada se dice, ¿no? Como enojado, ofendido, iracunda, exactamente, del alma, pero que es la que nos lleva a la acción, nos incita a actuar, y el epithemiai, es decir, la parte apetitiva, la parte de los deseos y los apetitos. Y vimos que lo que se plantea como proyecto de gran parte del libro es la pregunta por la naturaleza de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo definimos la justicia? Que se plantea primero en el libro como un problema a dilucidar acerca del alma humana, el individuo. ¿En qué consiste la justicia para el individuo? ¿Qué es una persona justa? Y cuando están discutiendo Sócrates con sus interlocutores, Sócrates dice, es como si estuviera escrito en letras muy chiquitas, la justicia en el alma humana, vamos a escribirlo en letras bien grandes, vamos a cambiarle la escala al problema de la justicia, lo vamos a ver a escala de un Estado, a escala de una ciudad-estado, de una polis. Y entonces ahí aparece la analogía entre las partes del alma y las clases sociales de la ciudad. Esto más o menos, ¿se acuerdan, no? Que algunas cosas dijimos, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda hasta acá, ¿se entiende? Bien. Entonces, vayamos a los argumentos. Un argumento muy importante, que realmente es algo que atraviesa toda la filosofía de Platón y que yo lo definiría como el predominio del todo por sobre las partes. Lo que va a decir Platón es, uno puede tener un impulso o un deseo que realmente tiene ganas de satisfacer, incluso algo legítimo, algo válido. A mí me gustaría tocar bien la guitarra, o a mí me gustaría correr la maratón. Y lo que dice Platón es, los impulsos particulares, los deseos de los individuos deben estar subordinados al plan general. Y lo mismo se traduce en la filosofía política. El interés o las inclinaciones de cada ciudadano, de cada particular, deben estar supeditadas a un plan general, lo que es mejor para la ciudad. Adopta el punto del todo por sobre las partes. Esto, anticipándome un poquito, pero fíjense que todo el tiempo vamos a estar en los dos planos, comparando la psicología del individuo con este análisis social, sociológico y político que hace Platón de la ciudad. Entonces, en términos de una filosofía política, hay quienes acusan a Platón de totalitario, porque lo que está diciendo es, no importa cuál es tu vocación, tu talento, tu deseo, lo que importa es cuál es tu rol en la sociedad. Y una sociedad va a estar bien ordenada, va a ser un Estado con cohesión, un Estado que no va a estar en riesgo de fractura, un Estado que va a poder preservarse a sí mismo en la medida en que cada ciudadano haga lo que le corresponde, ¿sí? Serás lo que deba hacer o si no, no serás nada, pero ahora lo que deba hacer es de acuerdo al interés general, al bien común. No por nada decíamos que Platón, en este libro que yo hace unos minutos decía, anticipa muchas cosas en la historia del pensamiento occidental, entre ellas anticipa el comunismo. Platón dice, no es un comunismo aplicado a toda la sociedad. En la polis ideal de Platón hay propiedad privada, pero solamente para el pueblo.
¿sí? Como incentivo para los productores, para los agricultores, para los artesanos, los comerciantes, está bien que traten de tener dinero para satisfacer sus deseos, pero no para los guardianes, es decir, no para la clase militar y no para los gobernantes. Viven en casas comunes, no pueden tocar metales preciosos, no pueden entrar en contacto con el oro o con la plata, y ni siquiera tienen una casa propia, viven en casas comunes, comen todos juntos en común, y hay un mecanismo para, digamos, unos rituales de reproducción con los cuales ellos no saben quién es padre de quién, es decir, que ni siquiera pueden privilegiar a su descendencia. Estos son mis hijos. Eso también crea un interés particular. Quiero, por ejemplo, tener dinero o tener fortuna para pasársela a mis hijos, o que el honor sea el honor de la familia. Platón, la forma en que resuelve el conflicto siempre latente en toda sociedad, que lo vivimos ahora, o sea, yo salgo a la calle, tengo ganas de tirar el papelito a la calle, ¿no? Y eso, por mí, desde mi punto de vista, es lo más práctico, me lo saco de encima rápido. Pero hay una regla general, un interés común, que dice que yo me tengo que posponer esa satisfacción individual en función de un interés general. Entonces, hay otras filosofías políticas, hay filosofías políticas más liberales que dicen, no, es válido para el individuo. Es válido que el individuo busque satisfacerse como individuo particular, que tenga sus talentos, sus vocaciones, sus intereses particulares. Para el liberalismo incluso esto aporta valor a la sociedad, que cada uno haga lo que le gusta hacer o busque su interés, ¿no? Por ejemplo, la idea del mercado es esa, la idea de la mano invisible del mercado de Adam Smith, ¿sí? La economía política es esa, es en la medida en que cada individuo trata de generar riqueza para sí, contribuye a la riqueza de toda la sociedad. Platón dice algo que va en la dirección contraria. Dice, no, el individuo debe posponer su interés particular en función del bien común. Esto es lo que veíamos la vez pasada con este ejemplo que da del escultor. Que alguien le diga a un escultor, che, quedaría re bueno que los ojos de la escultura los hagas de púrpura brillante. Y tal vez es la forma de más realzar los ojos, de realzar más los ojos. Pero el escultor, si es un buen escultor, que dice, no, lo que importa para que una escultura sea buena es la composición del conjunto, la armonía. Entonces, qué adornos tenga los ojos está supeditado a la composición general. La composición general, acá está como metáfora, de nuevo, del Estado, de la sociedad. Entonces, no se busca la felicidad ni de un individuo ni de una clase social, sino la felicidad del Estado. Y habría, si quieren, como lo que en economía se llama hoy un efecto derrame, que sería en la medida en que vos sos parte de un Estado bien ordenado, de una sociedad justa, participás de esa felicidad. A pesar de que estás posponiendo intereses propios, ¿no? En los guardianes no tienen riqueza, no tienen por ahí ese orgullo de, estos son mis hijos, qué inteligentes o qué valientes que son, pero tienen como una especie de efecto derrame de la felicidad general. ¿Sí? Bien. Hola. Otro tema donde Platón anticipa, para mí de forma muy impresionante, toda la discusión de la filosofía política, es que lo que está en juego acá es la cohesión de la sociedad. Hay toda una tradición en filosofía política que es la tradición del pacto social, donde, y de esto, bueno, los grandes autores son Hobbes, Rousseau, Spinoza, Locke, ¿no? O sea, autores de la modernidad, 2000 años después. Pero ya en Platón hay, en los libros anteriores al 4 de la República, en el libro 2 y en el libro 3, una idea de cómo se genera una sociedad. Entonces, ya empieza a hablar, por ejemplo, de la división de trabajo, es decir, que es más práctico, en lugar de que cada individuo sea autosuficiente, que si yo soy bueno pescando, el otro es bueno construyendo chozas, el otro es buen zapatero, es más eficiente para la sociedad que nos dividamos los oficios. Después, en segundo lugar, que intercambiemos. En tercer lugar, que cuando tenemos esta comunidad, este pacto armado entre nosotros, haya alguien a cargo de mantener la paz social entre nosotros y de defendernos de los enemigos externos. Ahí surge la clase de los guardianes. Pero no es que esta unidad, que este pacto social está garantizado de una vez y para siempre. Platón insiste mucho a través del libro que el gran problema es cómo hacemos para garantizar
que esta ciudad ideal en la que él está pensando pueda mantenerse en el tiempo. Siempre está en riesgo, al igual que el alma humana, digamos, así como siempre estamos en riesgo de entrar en conflicto con nosotros mismos, de que los deseos tiren para un lado o el enojo para el otro y la razón para el otro, también le pasa lo mismo en la sociedad. Siempre está el riesgo de la guerra interna. En un Estado, por ejemplo, como mínimo, dice Platón, adentro de un Estado hay dos estados, el de los ricos y el de los pobres. Uno puede hasta leer un anticipo de la idea marxista de la lucha de clases, ¿no? El Estado tiene que conciliar estos intereses opuestos. Entonces, a lo largo de la República, a través de la clase de los guardianes, a través de la ley, a través del régimen de propiedad, a través de un montón, y a través de la educación, lo que se busca todo el tiempo son como medidas que permitan que el Estado pueda conservarse a lo largo del tiempo, pueda preservarse a sí mismo y reproducirse. Incluso, por ejemplo, él no busca, por ejemplo, la prosperidad no es un objetivo para el del Estado, ¿sí? Es más, dice, es mejor que el Estado no sea tan rico, porque dice, militarmente, si el Estado no es tan rico, va a ser un buen aliado de otros estados. Entonces, cuando haya que hacer guerra con un tercer estado, todos van a querer aliarse con esta ciudad, que no es ambiciosa en cuanto a riquezas, que puede resignar botín y que, de nuevo, va a ser una forma de preservarla de los enemigos. No es un botín deseable para los demás, no acumula demasiado riquezas. Tampoco crece, él no planea un imperio. La idea no es que la sociedad crezca. De nuevo, lo mismo que podemos pensar para el individuo, esta idea de moderación. La felicidad no pasa por acumular riquezas o por satisfacer nuestros deseos. Hay una idea, si me permiten, es una pequeña digresión, pero hay una idea que la retoma Spinoza y después Kant, que es ilusorio pensar que la felicidad pasa por la libertad de hacer lo que uno quiere, porque en primer lugar uno no decide qué es lo que quiere. Es de nuevo la idea de que uno es esclavo de sus deseos. La felicidad pasa por la autonomía, por gobernarnos a nosotros mismos, por decidir uno qué es lo que quiere. Platón, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero esta es la idea, esta analogía política con el Estado, es que así como el buen Estado se gobierna a sí mismo, cada individuo se gobierna a sí mismo también. La razón es soberana, ¿no? Entonces, hay un límite al acrecentamiento del Estado, a las riquezas, porque esto genera más peligro de división. Y lo que queremos es que el Estado sea uno, esté en unidad. Para que esta ciudad se preserve a lo largo del tiempo, es muy importante la educación. La vez pasada hablamos de que la educación hasta los 20 años, la educación del pueblo, esta es la única instancia educativa que realmente llega a todos los ciudadanos del Estado, es música y gimnasia. Es una especie de educación emocional, ¿sí? Y habla de que incluso cambiar las reglas de la música, ¿sí?, puede generar la descomposición del Estado, ¿no? Este párrafo es de cuando dice, bueno, ¿qué pasa si alguien viene con una música nueva, una música que no es armónica, una música que no inspira amor al orden? Parece que es un juego, que no hay ningún mal que temer, en un principio no hace más que insinuarse poco a poco, deslizarse suavemente en los hábitos y las costumbres, después se introducen las relaciones que tienen entre sí los miembros de la sociedad, de ahí va a las leyes, a los principios de gobierno y concluye produciendo la ruina del Estado y de los particulares, ¿no? Una música que lleva, por ejemplo, a que se desaten las pasiones. Produce esto, ¿no? Entonces, lo contrario es que los jóvenes amen la buena música. Los jóvenes que escuchan buena música son los que van a estar callados adelante de los ancianos, se van a levantar cuando esto se presenta, les van a ceder el puesto de honor, van a respetar a los padres, van a conservar el modo de vestir, de cortarse el pelo y de calzarse, y todo lo relativo al cuidado del cuerpo. Porque lo semejante atrae a lo semejante. Entonces hay una semejanza entre la armonía, la melodía, la adecuada proporción en la música
y el efecto emocional que produce en el alma humana. Entonces, ante el peligro de guerra interna, tenemos la educación, tenemos el rol represivo de los guardianes, pero el elemento central para mantener la paz social es que cada ciudadano se aplique aquella cosa para la cual está dotado. Entonces, para que el Estado sea uno, no haya ni muchos ciudadanos en un solo ciudadano, ni muchos estados en un solo Estado. Mantener la unidad y, de nuevo, en comparación, en analogía entre el individuo y el Estado. De nuevo, no es que cada uno va a dedicarse a lo que tenga ganas, sino a lo que le corresponde según su naturaleza. En realidad, la analogía es triple. Él compara el Estado con la mente del individuo y también con el cuerpo. ¿Se acuerdan que decíamos la vez pasada, por ejemplo, los apetitos que se corresponden al pueblo en el plano social y se corresponden al estómago en el plano corporal, ¿sí? O el timos que se corresponde a los guardianes en el plano social y al pecho en el plano corporal. Y de nuevo, también en el plano corporal, la salud es una armonía, es un equilibrio. Entonces él compara, por ejemplo, a la gente que se excede, se come toda la bandeja de papas fritas, bebe de más, qué sé yo, y después anda tomando hepatalgina o anda pidiendo que le tiren el cuerito, ¿no? Y entonces se ríe de esto. De nada le servirán ni las medicinas, ni los cauterios, ni las ajaduras, ni los encantamientos, ni los amuletos. Y compara a esto a los políticos de la época de Platón que querían imponer la pena de muerte a quienes intentaran cambiar la Constitución de Atenas. La Constitución acá no hay que entenderla solamente como el documento, sino realmente como las leyes fundamentales de un país, de lo que estamos hablando y de lo que está discutiendo Platón. ¿Cuál es el régimen de propiedad? ¿Cuáles son las clases sociales? ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes obedecen? Eso es la Constitución del país. Entonces, lo que dice Platón es, vos querés tener una sociedad sana, discutí la Constitución, discutí cómo, explicitá qué proyecto político tenés, qué modelo de sociedad estás proponiendo. No vengas a hacer lo contrario, que es dejar todo como está en cuanto a las leyes fundamentales y después hacer cada vez más reglamentos o excepciones, tratando de que ahí desaparezca el litigio en los contratos. No, si vos tenés unas condiciones que te llevan al litigio entre los ciudadanos, también entonces va a haber litigios entre los ciudadanos por más reglamentos que remiendes. Lo mismo para la salud corporal. Si vos querés ser una persona... Platón incluso habla mucho contra los médicos en este libro, es en otra parte de la República, pero él está opuesto a los médicos, al igual que Rousseau, de paso, que le parece que esta idea del médico de emparchar o de subsanar la enfermedad o de alargar la vida es como algo que caracteriza a las sociedades y a los individuos viciosos. Si vos querés ser sano, tenés que ir a lo fundamental, a la Constitución, a la forma de vida, qué comés, cuánto dormís, el ejercicio, todo eso. Propone explícitamente, con esto de debatamos cuál es la Constitución, propone explícitamente, prácticamente está fundando lo que serían las ciencias políticas. Es el primer texto en la historia del pensamiento que dice, hay una disciplina que se refiere acerca de cómo hay que organizar el Estado. Entonces, así como para estar sano vas a los médicos, para hacer una casa sólida vas a los arquitectos, tiene que haber alguna especie de especialista, algún tipo de especialista que tenga como profesión deliberar e investigar cuáles son los fundamentos de un Estado justo, un Estado feliz y un Estado que tiene posibilidades de preservarse a sí mismo. Así define lo que es el objeto de estudio de la ciencia política hasta hoy. Una ciencia que reside en alguno de los miembros, o sea que no todos hacen ciencia política, son los gobernantes también los que reflexionan, cuyo fin sea deliberar no sobre una parte del Estado, sino sobre el Estado todo, de nuevo la totalidad, y sobre su gobierno tanto interior como exterior, que tiene por objeto la conservación del Estado. Bien, vamos ahora a las partes del Estado que también, por comparación, nos van a hablar acerca de las partes del alma. Entonces, cuando habla del timos, sabemos que la virtud
Digamos, el timo sería la parte del alma, pero la virtud a la que podemos alcanzar con esta parte de nuestra alma es la valentía, el valor, ¿sí? Entonces, se preguntan en el diálogo cómo hacemos, por ejemplo, para formar guerreros valientes. Y ahí hay otra comparación típica de Platón, todo el tiempo haciendo estas comparaciones, dice, bueno, si vos tenés que teñir lana de púrpura, lo que tenés dos pasos que son muy importantes. El primero es elegir la lana, es decir, si es lana de buena calidad y si es lana más clara, va a ser más probable que agarre el color. Pero en segundo lugar, tenés que hacer un tratamiento de la lana. Lo mejor es, por ejemplo, teñirla de blanco para que desaparezcan todos los matices y entonces el púrpura se le va a imprimir bien y va a durar mucho tiempo. Entonces estos dos pasos son los mismos que hay que hacer para identificar a la casta de los guerreros en la ciudad ideal. Vamos a elegir a las personas que por naturaleza, es decir, todos tenemos un temperamento, y de esto también podríamos hablar que la psicología hoy en día ha redescubierto el concepto de temperamento y decir, no, por más importancia que le querramos dar a los aspectos sociales, no todos los chicos nacen iguales, hay estilos distintos, hay chicos que son más de la gimnasia y otros que son más de la música, tomando estos conceptos en sentido amplio, ¿no? Como hablábamos de esto hay algunos que van a ser, por ejemplo, más competitivos, agresivos, extrovertidos, otros que van a ser más sensibles, ¿sí? Hay algo que está marcado en el temperamento, pero además el segundo paso es la educación. Esto sería elegir la lana y después blanquearla y teñirla, ¿sí? Escogemos nuestros guerreros con las mayores precauciones y los preparamos mediante la música y la gimnasia. Nuestra intención al obrar así es que tomen una tintura sólida de las leyes. Es decir, la norma se imprime sobre el individuo en base a esta preparación. Bien. Entonces, eso sobre la valentía. En cuanto a los apetitos, la virtud que está en juego es la templanza. A veces Platón, en otros momentos de la obra, en lugar de dividir el alma en tres partes, la divide en dos. Una racional, que es el intelecto, y otra irracional, que incluye las dos, el timos, ¿sí? La parte irascible y los apetitos. Entonces, acá volvemos al tema de la autonomía y del autogobierno y al tema que tiene que ver con poseídos, que es que Platón dice, cuando es la parte superior la que gobierna a la inferior, el hombre es dueño de sí mismo. Hay además acá una semejanza entre la relación de propiedad y la autoridad. Vieron que muchas veces alguien dice, esto es mío, así que hago lo que quiero, ¿sí? O los países dicen, este es mi territorio, así que acá impera mi ley, ¿sí? Esto es muy antiguo, digamos, en la historia de Occidente, creo que en la historia del mundo, y esta idea está también en Platón y creo que en la psicología. Y de nuevo, me pasa, es bastante común, incluso les diría, yo por lo menos en la clínica lo escucho mucho, esto de cuando los pacientes sienten que no son dueños de su vida, ¿sí? Que hay otros que están tomando decisiones por ellos o que están en una situación de sometimiento o que no saben para dónde tienen que ir o que están actuando impulsivamente o están despersonalizados y cuando dicen, no, acá yo siento que sé lo que quiero, que tengo las riendas de la situación, ¿no? Esa sensación de apropiarse de su propia vida, esta especie de soberanía ejercida sobre el individuo, sobre sí mismo, de nuevo la autonomía. Platón da ese criterio como criterio de salud mental, digamos, y de justicia y de felicidad, ser dueño de uno mismo, lo contrario de estar poseídos por los aspectos emocionales y los deseos. Cuando por falta de educación o por malas compañías, la parte inferior, que es la mayor parte de nuestra alma son los deseos. Acá viene la comparación con Freud, ¿no? Así como Freud decía, casi todo en la psiquis es el ello. Del ello sale hay como algo que emerge, que se diferencia a partir del ello, que es una instancia mucho más débil, que es el yo. Acá está la misma idea. La mayor parte de la sociedad es el pueblo y la mayor parte del alma humana son los apetitos. Sin embargo,
los pocos tienen que gobernar a los muchos, ¿sí? Los reyes filósofos tienen que gobernar al pueblo. La razón tiene que gobernar a los apetitos, tiene que imponer su autoridad. Bueno, entonces, en nuestro estado los deseos y las pasiones de la multitud son dominados por la prudencia y la voluntad del pequeño número. En el estado ideal de Platón, los muchos, los deseos y las pasiones de la multitud son dominados por la prudencia. La prudencia, ahora lo vamos a ver, es la virtud que caracteriza al intelecto. Hoy en día, de nuevo, está el tema de las traducciones. Usamos la palabra prudencia para referir, o alguien prudente es alguien precavido, ¿no? Alguien que piensa las cosas dos veces. Pero acá aparece como traducción de un término griego que es phronesis, que significa como inteligencia práctica. Es decir, alguien prudente es alguien que es hábil en sus decisiones prácticas. Un político puede serlo, un director técnico de fútbol, ¿sí? Alguien que es bueno organizando peñas o que toma buenas decisiones domésticas, que digamos, es una inteligencia que está en juego en las situaciones prácticas. Esa es la phronesis. Entonces, no es, cuando él habla del gobierno del nous, del intelecto, no está hablando solamente de la filosofía, sino también como de una filosofía aplicada a la vida, ¿sí? Ahora, una diferencia entre las virtudes es que la prudencia y la valentía solamente las encontramos en las clases dirigentes del Estado, ¿sí? Los guardianes y los reyes. En cambio, la templanza está en la totalidad, tiene que estar en la totalidad de la ciudad, ¿sí? No puede haber desmesura. La templanza está derramada por todos los miembros del Estado, desde los de más baja condición hasta los de más alta. La templanza es la armonía establecida por la naturaleza entre la parte superior y la parte inferior de la sociedad. Bueno, esto ya lo vimos, cada ciudadano no debe tener más que un oficio. Si el que la naturaleza ha destinado a ser artesano, negociante, se entrometiera en el oficio de guerrero, o el guerrero en las funciones del consejero y del guardián, o si un mismo hombre quisiera desempeñar a la vez estos oficios diferentes, se confunden y se mezclan las tres funciones, y esto es un crimen contra el Estado. O sea que el individuo queda totalmente, lo que vos tengas ganas de hacer está totalmente supeditado al orden general. Bien, otra discusión acá, es una discusión un poco rara, pero yo creo que tiene sentido. Platón se plantea en algún momento, ¿por qué decimos que son tres partes del alma? ¿Por qué no podemos decir que es una sola parte y que es esa parte la que hace las tres cosas? Que desea, piensa, ¿sí? Y se enoja, ¿no? Y entonces, esto, para descartar esta idea, utiliza lo que sería como el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es, no puede ser A y no A a la vez, ¿no? O bien, ahora afuera está lloviendo, o bien no está lloviendo. Pero no puede existir dos estados contradictorios a la vez, ¿sí? Entonces, de la misma forma, Platón dice, yo no puedo decir que un hombre está quieto y no está quieto, a menos que lo diga en dos sentidos distintos. Por ejemplo, está quieto porque está parado en un lugar, pero no está quieto porque está moviendo las manos. Pero si en el mismo sentido, es decir, acerca de la misma persona y bajo el mismo aspecto, no puedo afirmar dos cosas contrarias. ¿Está? Entonces, este principio lógico lo que va a querer decir es que la misma parte del alma no puede estar, por ejemplo, deseando un objeto y rechazando ese objeto, ¿no? No puede estar la misma parte del alma queriendo beber y no queriendo beber. Si hay una contradicción entre estos dos impulsos, tiene que ser porque hay dos partes del alma, porque si no estaríamos contradiciéndonos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Un argumento filosófico un poco rebuscado, pero es coherente, me parece, con lo que veníamos hablando acerca de, salvando las distancias, la amígdala, la corteza prefrontal, etc. Es decir, la amígdala es la que, por ejemplo, se puede activar en el enojo, ¿se acuerdan?
Y la corteza prefrontal, la que puede decir, no, espera, me estoy enojando demasiado por algo que fue un chiste, o en realidad tal vez me quisieron decir otra cosa, o no me lo hicieron a propósito y fue un accidente. Es decir, que realmente ahí uno diría, bueno, es el nous contra el timos, ¿sí? Pero lo que no ven, por ejemplo, cuando hacen estos escaneos, es que la amígdala esté, por ejemplo, activada y desactivada a la vez, o activada en una parte y desactivada en otra, ¿no? Sino que realmente es como un conflicto entre instancias distintas, entre partes distintas. Hay una investigación, pero después hágame acordar si nos queda tiempo que les cuente la investigación que muestra esto, claramente. Cuando alguien busca la bebida y hay algo que lo separa de su propósito, es imposible que sea el mismo principio el que le obliga a abstenerse y el que le excita a la sed, y lo arrastra como una bestia hacia la bebida. Ahora bien, puede haber personas que tienen sed y no quieren beber, pero de nuevo, porque son dos partes del alma. Entonces acá él usa otro símil, que es el de un arquero, no de fútbol, sino el que maneja el arco. Cuando vos vas a tirar una flecha, por un lado estás alejando el arco de sí, de vos mismo, y por otro lado estás trayendo la flecha. Entonces de esta tensión va a salir la acción, va a salir el movimiento de la flecha. En el alma también puede haber esta tensión entre dos principios opuestos. Entonces, una vez que establecimos que hay tres partes del alma, también empieza a haber una dinámica entre ellas. Entonces, por un lado, por ejemplo, ¿qué te pasa cuando vos cedes a los deseos? No quiero más pizza y cerveza los sábados porque después duermo mal, pero estoy con los amigos, pidieron una pizza, abrieron la cerveza, ¿sí? Entonces, cuando los deseos te llevan en una dirección, a pesar de la razón, lo que dice Platón es, los guardianes toman partido por la razón. ¿Sí? Imagínense de nuevo una sociedad, y de nuevo esto conecta con el concepto freudiano de represión. No casualmente utiliza Freud un término político para hablar de la represión de los deseos, ¿sí? Entonces, este enojo, este timos, se alía con su jefe, con su autoridad, que es la razón, y castiga a la parte apetitiva del alma, castiga a los deseos. Por eso decía que... Ahí viene el pecado también. Claro. En el sentido... Exactamente. Entonces la fogosidad se pone de parte de la razón y no del deseo. Cuando se suscita en el alma alguna rebelión, la cólera, es decir, de nuevo, la cólera es la ira, la fogosidad, toma armas en favor de la razón. Pero también puede haber un conflicto entre la razón y el enojo. Y en ese caso es la razón la que debe hablarle al enojo para calmarlo. Con otra linda comparación, Platón dice, dulcificar y apaciguar la cólera como un pastor tranquiliza a su perro. El perro está furioso, le hablas, lo calmás, lo acariciás y apaciguás tu cólera. Bien, entonces lo más importante es que no solamente son legítimas las tres partes del alma, sino que también hay una jerarquía, hay un orden. La parte racional y la fogosa, es decir, el nous y el timos, gobiernan los apetitos. Los apetitos ocupan la mayor parte de nuestra alma y son insaciables por naturaleza. Y tienden a expandirse todo el tiempo. Hay que cuidar, dice, que después de haberse fortificado con el goce de los placeres, en algún momento uno prueba y le gusta, entonces lo que hay que cuidar es que el apetito no salga de los límites propios. No pretenda arrogarse una autoridad que no le pertenece y que produciría un desorden dañino. Entonces, la prudencia la ejercemos a través del nous, que es la parte del alma que manda y es la única que sabe lo que es útil para cada una de las tres partes. De nuevo, en la educación esto se refleja en un equilibrio de la música y la gimnasia. Dulcificamos y apaciguamos el timos por el encanto del ritmo y de la armonía. Esto de no salirnos de eje, no irnos ni demasiado, ¿se acuerdan?, para el lado de la música y ser afeminados, ni demasiado para el lado del timos y ser brutos. Se aspira a un perfecto acuerdo entre las partes del alma, como entre los tres términos de una armonía, grave, agudo y medio. Cada ser humano y cada estado es formado
sobre este modelo por la naturaleza y por la educación. Y acá empieza, digamos, uno podría decir que por un lado hay una identidad. Bien, ahora vamos a ver. Por un lado hay una identidad entre el alma y el Estado. La estructura es la misma. Pero no es solamente una comparación de dos cosas, que yo digo, ay, mirá, vi un alma y era igualita dentro como un país, como un Estado. Sino que además hay una interacción. ¿Por qué? Porque para formar un Estado justo necesitas individuos justos, ¿sí? Pero a su vez, para tener individuos justos, necesitas un Estado que se involucre en la educación. Y yo les decía, la educación no aparece por el ansia de aprender, de que los chicos sepan muchas cosas. Las instituciones educativas en la historia han aparecido como políticas de Estado siempre. Es el Estado el que necesita formar ciudadanos capaces de respetar las normas de ese Estado. Por eso decía, cuando aparece el Estado en Grecia, cuando se pasa de esto que hablamos, del mito al logos o de la sociedad tribal a la sociedad estatal, esto tiene un impacto en la psicología de las personas, ¿no? No es lo mismo una persona, por ejemplo, y piensa en un chico que va a la escuela, ¿no? Todo lo que en el sentido de que pasa, por ejemplo, del régimen más tribal de la familia, donde tu hermano te pegó, entonces vos vas y le pegás o le rompés un juguete o te vengás de alguna manera, a que en la escuela pasa a ser una norma muy importante, si bien en la familia está, pero en la escuela empieza a estar más claro que vos no podés hacer justicia por mano propia, que hay un funcionario a cargo de la administración de la justicia, que es la maestra, y que entonces, para sobrevivir en ese entorno, vos tenés que aprender a regular tu enojo, ¿sí? A postergar esta reacción y a decir, me sacaron los lápices, no voy a patearle la cartuchera al otro, sino que me aguanto y después voy y le digo a la seño, y la seño va a decir, a ver, nadie se va de acá, vamos a revisar los útiles de todo, ¿no? Esperás que el Estado administre la justicia. Esto tiene un impacto, de nuevo, sobre el timos, sobre la parte fogosa de cada niño. O si no, afuera. O si no, te espero a la salida. Exactamente. Pero hay que aguantarse también hasta la salida y ahí mismo estás reconociendo la jurisdicción de la escuela. Tenés que hacerlo afuera de la escuela, ¿sí? Esto, nada, es un cartelito de los que están por internet, pero retomaba el tema de la música y la gimnasia. 2 excesos deben evitarse en la educación de la juventud: demasiada severidad y demasiada dulzura. Y fíjense como todo el lenguaje que usa Platón, y hasta hoy tenemos esta herencia, todo el lenguaje que usa Platón para la educación emocional está lleno de metáforas políticas. Habla de la sedición de los apetitos, que usurpan atribuciones ajenas, que se subleva la parte, lo particular, contra el todo, lo general, que se arroga una autoridad que no le pertenece, y que el alma apetitiva, por su naturaleza, está hecha para obedecer al que está hecho para mandar. Entonces, de nuevo, en el alma sana hay una analogía, ¿sí?, entre la salud mental, la salud física y la salud de la sociedad, y que donde además coinciden la sociedad feliz es la sociedad justa y es la sociedad bella. Y lo mismo, un cuerpo que puede gozar de la vida es también un cuerpo sano y un cuerpo bello. Y lo mismo para el alma. Entonces, el alma bella es el alma donde hay armonía entre sus partes y es un alma que es justa y que es sana. Bien. Bueno, esto ya está, pero básicamente el hombre justo es idéntico, dice Platón, a un estado justo. El hombre es justo exactamente de la misma forma en que un estado, que una sociedad es justa. Bueno, esto un poco como resumen, lo habíamos visto la vez pasada. Tenemos las 3 clases sociales en el Estado: gobernantes, guardianes, productores. Sus funciones: gobernar siguiendo los dictados de la razón, los filósofos. Los guardianes defienden la ciudad y aseguran su orden interno. Los productores satisfacen las necesidades materiales. En el alma tenemos la razón, la voluntad y el deseo, ¿sí? 3 virtudes, que son la sabiduría o la prudencia para la parte racional, el valor para los guardianes, mejor dicho, para la voluntad, y la moderación o la templanza para los deseos, y las partes del cuerpo: cabeza, tórax, abdomen. Tenemos la última clase que vamos a trabajar el enojo.
La idea del curso fue más que nada ir entendiendo lo que es la teoría, que la literatura nos sirva, digamos, de una manera de comunicarnos o poder hacer un poco nuestro lo que vendría a ser la teoría, los conceptos. ¿Se acuerdan que la primera clase, cuando presentamos el tema de las emociones, trabajamos un poco con Rulfo, que somos muy pobres, para ver, digamos, cómo la emoción despertada entre los protagonistas nos impacta de cierta manera cognitivamente y podemos reconstruir la historia gracias a la empatía que generamos o que digamos que se genera con los personajes. Después tratamos de focalizarnos justamente en el enojo. Vimos los grados, ¿se acuerdan del enojo? El grado 0, el grado 1, el grado 2, el grado 3. Lo ilustramos con Emma Sun, lo identificamos, pudimos identificarlos en ese protagonista, estaban muy claros, aparte el ejemplo literario fue claro, fue, creo, para todos bastante, nos sirvió de base. Después en la siguiente clase trabajamos sobre lo que significaba la emoción, el enojo, ya con un componente que tiene que ver con la reacción. Vimos un poco el mito de Orestes con el ciclo de las venganzas, trabajamos un poquito sobre la Ilíada, sobre la ira de Aquiles, ¿no? Después, en la clase anterior, estuvimos trabajando cómo el enojo se puede, digamos, matizar de acuerdo a diferentes legalidades. ¿Se acuerdan? Por un lado la legal y por otro lado la ley, que ya tiene que ver con la conformación de un Estado. La idea de hoy es, como para empezar a reconocer por ahí el enojo en nosotros mismos, ver un texto literario, ¿sí?, en donde nosotros podamos reconocer, digamos, cuál es la circunstancia que enoja al protagonista y a nosotros como lectores, o con qué está enojado el protagonista, y a nosotros como lectores, qué es lo que nos enoja, ¿sí?, para empezar a trabajar las técnicas que por ahí pasó Gustavo sobre algunas modalidades de reconocer nuestro enojo y poder como gestionarlo en cierta medida, ¿no?, regularlo. El candelabro de plata. Nunca he podido dominar mis impulsos. En ese sentido me reconozco un sujeto primitivo, puro, incapaz de adaptarme al florido mundo, donde para la tranquilidad de la hermosa gente se cultivan con sensatez todas las formas del buen gusto, la hipocresía y el cinismo. Pero al menos hoy he comprendido algo. Lo he comprendido después de lo que pasó esta noche. Soy un hombre bueno. No lo digo, no escribo esto para justificar nada. De ocurrirme semejante cosa debería admitir que yo mismo repudio lo que he hecho, y no es cierto. Y aunque fuera cierto, acabo de hacer feliz a un miserable. ¿Quién podría juzgarme? ¿Quién sobre la tierra, quién en el cielo se atrevería a juzgarme? Mejor vayamos por partes. Todavía estoy borracho, perdido, pero trataré de ser coherente. Todo empezó esta misma tarde, es decir, la tarde de ayer, puesto que ahora deben ser las 3 o las 4 de la mañana. Madrugada del 25 de diciembre de 1956, Navidad. Sobre la mesa todavía quedan restos de la insólita fiesta. El candelabro de plata, más anacrónico que nunca en medio de la suciedad y la pobreza que rodea, parece ocuparlo todo ahora. Nunca he comprendido por qué ese candelabro no había ido a parar, como las otras pocas cosas heredadas de mi padre, al banco de empeño o al cambalache. En esto, pienso, se parece a la conciencia. Supongo que nunca voy a poder desprenderme de él. Digo que empezó a la tarde. Había ido a dar, sabe Dios cómo, a cualquier sórdido callejón del dock. Cuando al oír un acordeón y las risas de un cafetín del muelle, reparé la fecha. Entonces me vi en el viejo parque de nuestra casa. No sé explicarlo. Las luces, las atmósferas de colores. Recordé todo eso. Recordé el portalito que yo mismo, mezclado hasta el absurdo, ríos azules y alpilleras nevadas, construía todos los años en mitad del jardín. Me acuerdo ahora del Dios niño,
siempre espantosamente grande en relación a su divina madre, como justificando al fin lo milagroso del alumbramiento. Y sentí un asco tan profundo por mi vida que, como quien se lava, decidí celebrar mi propia Nochebuena. La idea parecerá trivial, pero a mí me apasionó. Y antes de las 10 también había una fiesta en ese innoble agujero que ahora es mi casa. Con orgullo pueril me senté a contemplar el espectáculo. El candelabro labrado en el centro de la mesa parecía irradiar su antigua serenidad hacia todos los rincones. Al principio me sentí bien. Era una sensación extraña, como de paz, un gran sosiego, pero poco a poco empecé a preocuparme. ¿Qué significaba todo esto? ¿Para qué lo había hecho? ¿Para quién? Podría jurar que en ese preciso instante supe que estaba solo y por primera vez en muchos años necesité imperiosamente de alguien. ¿Una mujer? No. Rechacé la idea con repulsión. Hubo una sola capaz de ser insustituible, capaz de no ser insoportable, y esa no vendría ya, nunca vendría. Entonces recordé al viejo checoslovaco. Lo había visto muchas veces en uno de esos torpos cafés del puerto que suelo frecuentar cuando, embrutecido de ginebra, quiero divertirme con la degradación de los demás y con la mía. Pobre viejo, semiculto en un recoveco, siempre igual, como si formara parte de la imagen infame de la cantina, fumando su pipa, mirando fijamente su vaso de bebida turbia. Nunca habíamos hablado, jamás lo hago con nadie. Llego y me emborracho solo. A veces también escribo alguna cosa absurda que después arrojo al primer tacho de basuras que encuentro a mi paso. Pero yo sabía que él me miraba. Era como si una ligazón muda, un vínculo invisible y misterioso nos uniera de algún modo. Al menos teníamos una cosa en común, dos cosas, la soledad y el fracaso. El viejo checoslovaco, ese era el hombre que yo necesitaba. Cuando llegué frente a la ruinosa vidriera del negocio lo vi. Ahí estaba, tal como lo había supuesto. Una atmósfera desacostumbrada rodeaba al viejo. También allí se regocija uno de que nazca Dios, de que venga y vea cómo es esto. Una mujer pintarrajeada se le acercó y riendo le dijo alguna cosa. Él no pareció darse cuenta. Sí, ese era mi hombre. Me abrí paso entre las parejas. Enormes marineros de ropas mugrientas abrazaban a las mujerzuelas indescriptibles que se les echaban encima y reían. Alguna de ellas dijo: ¿quién te crees vos que soy? Y adornando con un insulto brutal, respondieron quién se creían que era. No podía soportar aquello, por lo menos no esta noche. Pensé que si me quedaba un minuto más iba a vomitar, a golpear a alguien o a llorar a gritos, no sé. Llegué hasta el viejo y lo tomé del brazo. «¿Te venís conmigo?», le dije. Mi voz debe de haber sido asombrosa. El viejo alzó los ojos, unos ojos celestes clarísimos, y balbuceó: «¿Qué dice usted, señor?». «Que ahora mismo te venís conmigo a mi casa a pasar una noche buena decente». «Pero, ¿cómo? ¿Yo? ¿Con usted?». Casi a rastras lo saqué de allí. Nadie, sin embargo, prestó atención. Faltaba algo más de una hora para la medianoche. El viejo, cohibido al principio, de pronto empezó a hablar. Tenía un acento raro, dulce. Se llamaba Franta y creo no haberme sorprendido al darme cuenta de que no era un hombre vulgar. Hablaba con soltura, casi con corrección. ¿Acaso le había preguntado algo o acaso, rota la frialdad del primer momento? Para esa hora ya estábamos bastante borrachos. La confesión surgió por sí misma. El hecho es que habló. Habló de su país, de una pequeña aldea perdida entre colinas grises, de una mujer rubia cuyos ojos, fueron sus palabras, transparentes y azules como el cielo del mediodía. Habló de un muchachito también rubio, también de ojos azules. Ahora será un hombre, había dicho.
Hace 30 años, cuando vine a América, él apenas caminaba. Dijo que ese era su último recuerdo. Bebió un trago de champán y agregó: pensar, señor, que ahora tiene un hijo. ¿Qué cosa? Yo me los imagino a los dos iguales. ¿Qué cosa? Yo pensé entonces en aquel nieto, ojos de cielo al mediodía, pelo de trigo joven. ¿De qué otro modo podía ser? Solo que el viejo Franta difícilmente iba a comprobarlo nunca. Pero, ¿cómo supiste de ellos? El capitán de un barco mercante, señor, me reconoció hace un mes. Yo pensaba, me acuerdo, ¿cómo era posible reconocer a este pordiosero que tenía delante? En ese viejo entregado, roto, la imagen que dejó otro 30 años atrás. Y ahora pienso que siempre queda algo donde hubo un hombre. Y quién sabe, a lo mejor a mí también me va a quedar algo, cuando como el viejo tenga la mirada perdida y le diga, señor, al primer sinvergüenza vestido que me hable. Pregunté: ¿no intentaste volver? ¿No trataste? Él me miró perplejo. Después, a medida que hablaba, su cara fue endureciéndose. ¿Volver? ¿Volver así? Usted lo dice fácil, señor, pero es muy feo. Volver como un mendigo. El tono de su voz empezó a ser rencoroso. Un mendigo borracho que en la puerta de la iglesia pide por un Dios en el que ya no cree. No, señor. Volver así, no. Ella, Mayenko, se murió hace mucho. Mejor si allá piensan que yo también me morí hace mucho. Hizo una pausa. Ahora hablaba como quien escupe. Yo me jugué la plata que había juntado para hacerla venir, ¿se da cuenta? Entonces ella se murió, esperando. ¿No ve que todo es una porquería, señor? La palabra es una caricatura miserable. ¿Quién puede explicar con palabras, aunque esté contando su propia vida, todo lo que induce a un hombre a entregarse, a venderse todos los días un poco, hasta llegar a ser como vos, viejo? Cuántas pequeñas canalladas, cuántas porquerías imperceptibles forman esa otra gran porquería de la que él habló, el alma. Pobre alma de miserables tipos que ya han dejado de ser hombres y son bestias, bestias caídas, arrodilladas de humillación. ¡Qué vergüenza, señor! Eso dijo, ¡qué vergüenza! Y después agregó, no poder matarse. Pero el viejo Franta, para el viejo Franta, yo era algo así como un millonario, tal vez un poco desequilibrado y algo artista. Mis ropas, la manía que tengo de escribir los tugurios y acaso un candelabro le habían hecho suponer semejante desatino. Yo era un loco con plata, en suma, que buscaba en literatura los bajos fondos de Buenos Aires. Entonces empezó a darme vueltas a la cabeza aquella idea que más tarde se transformaría en un colosal engaño. Quiero decir, miento prodigiosamente, y es natural. La fantasía de que estás solo se desarrolla a veces como una córcova de la imaginación, un poco monstruosamente. Con ella elaboro un universo tramposo, exclusivo, inverificable, que, como el creado por Dios, suele acabar aniquilándose a sí mismo. El suicidio y la locura son dos formas del apocalipsis individual, la venganza de la soledad. Pero ese es otro asunto. Lo que quería decir es que amo la mentira, la adoro, me alimento de ella, y ella es, si tengo alguna, mi mayor virtud. Miento de proponérmelo con maestría ejemplar, casi genialmente. Y esa noche puse toda mi alma en el engaño. Él me creía rico y caprichoso. Pues bien, lo fui. A medida que yo hablaba, bebíamos sin interrupción. Y a medida que bebíamos, mi palabra se hacía más exacta, más convincente, más brillante. Lo engañé, pobre viejo. Lo engañé y lo emborraché como si fuera un chico. De todos modos, no puedo arrepentirme de esto. Conté una historia inaudita, febril, en la que yo era, como él quiso, uno que no entraría aunque un escuadrón de camellos se pasara por el ojo de una aguja. Mi fortuna venía de generaciones. Jamás, ni con el más prolijo y concienzudo derroche, podía desembarazarme de ella. Esta forma de vivir que yo llevaba, él lo había adivinado,
no era más que una extravagancia, una manera de quitarme el aburrimiento. El viejo poco a poco empezó a odiarme. Y yo, mientras improvisaba, iba llenando una y otra vez nuestras copas. Ennoblecida por el alcohol, la idea aquella se gestaba cada vez más precisa y fascinante. Yo haría feliz a ese pobre diablo, aunque todavía no sabía cómo. De pronto dije: «¿Pero por qué, señor? ¿Por qué?». No acabó de hablar, no se atrevió. Yo supe que en ese instante me aborrecía con toda su alma. Ah, sí, él, el muriendo vagabundo. Si hubiese tenido una parte, al menos una parte de mi supuesta fortuna. Sí, yo sabía que él pensaba esto. Yo sabía que ahora solo pensaba en una aldea lejana, en un chico de mirada transparente y pelo como trigo joven. Sin responder me puse de pie. Fui a buscar las 2 últimas botellas que nos quedaban. Le estaba dando la espalda ahora, pero podía verlo. Inconscientemente su mano se había cerrado sobre el mango de un cuchillo que había sobre la mesa. Pobre viejo. Ni siquiera pensaba que de una sola bofetada yo podía arrojarlo a la calle, despatarrado por la escalera. Empezaba él también a ser una persona. Volví a la mesa, sus dedos se apartaron. ¿Sabes por qué? ¿Querés saber por qué? Bebimos. Hubo un silencio durante el cual miré rectamente a sus ojos. Después, bajando la cabeza como un aplastado por el peso de lo que iba a decir, agregué con brutalidad: ¿sabés lo que es cáncer vos? El viejo me miraba. Apoyé las manos sobre la mesa y con mi cara a nivel de la suya dije: por eso, porque yo también soy un pobre infeliz que no se anima a partirse la cabeza contra la pared. El viejo, que me había estado mirando todo el tiempo, de golpe comprendió lo que yo quería decir y sus ojos se hicieron enormes. Concluí secamente: por eso, quiere decir que estás hablando con uno que ya se murió, ¿entendés? Y entonces, ni toda mi plata, ni toda la plata de 20 como yo van a poder resucitarme. Me erguí. Hablaba con voz serena y contenida. Por eso vivo lo poco que me queda como mejor me cuadra. Yo no pertenezco al mundo, viejo. El mundo es de ustedes, los que pueden proyectar cosas, los que tienen derecho a la esperanza o a la mentira. Yo soy menos que un cadáver. Mis últimas palabras eran tal vez demasiado teatrales. Franta no podía advertirlo. «Cállese, señor», murmuró. Y mi idea súbitamente se dio forma a sí misma, como un milagro. «Un cadáver», dije con voz ronca, «que ahora por una casualidad en la que se adivina la mano de Dios, acaba de encontrar un motivo para justificarse». De pronto, en el puerto, la noche estalló como una fiesta. En todos los muelles las sirenas empezaron a entonar su histérico salmondio y el cielo reventó de petardos. Brindamos con los ojos húmedos. Fuegos multicolores se abrían hacia el río, desparramando sobre el mundo extravagantes flores de artificio. Fue como si una enloquecida sinfonía universal acompañara mis últimas palabras absurdas y solemnes. «Por Dios, Franta», dije y creo que gritaba, «por ese Dios en el que vos no crees y que acaba de nacer para todos los hombres, yo te juro que toda mi fortuna servirá para que vuelvas a tu tierra. Esa es mi reconciliación con el mundo. Vas a volver, viejo, y vas a volver como un hombre». La Nochebuena se ardía. Gritos, sirenas y campanas se mezclaban con los perfumes nocturnos y entraban en tumulto por la ventana abierta. A nadie le importaba, es cierto, el judío recién nacido que pataleaba en el pesebre, pero todos querían gozar del minuto de felicidad que les ofrecía él también con su prodigiosa mentira. En la tierra, bajo la estrella, los hombres de buena voluntad se emborrachaban como cerdos y daban alaridos. Franta me miró un instante. Sus ojos brillaban desde lo más profundo con un brillo que ya no olvidaré nunca. Me creía ciegamente.
En un arrebato de gratitud incontenible me besó las manos y balbuceó llorando: no te olvidaré mientras viva. Me había tuteado. Era un hombre. Ya había cumplido mi obra. Su cabeza cayó pesadamente sobre la mesa. Estaba borracho de alcohol y de sueños. En esa misma posición se quedó dormido. Soñaba que volvía a la pequeña aldea de colinas grises y acariciaba unos cabellos rubios y miraba unos ojos tan claros como el cielo de mediodía. Con todo cuidado, retiré mis manos de entre las suyas y me levanté tambaleante. Su cabeza era suave y blanca. Viejo, yo la había acariciado. Después, levanté el pesado candelabro de plata, amorosamente y con una ternura infinita, poniendo toda mi alma en aquel gesto y sin meditar más la idea que desde hacía un segundo me obsesionaba, dije: feliz Nochebuena, Franta, y le aplasté el cráneo. En una de las investigaciones le dicen a una persona, poné la boca, le dirigen la boca para que haga la forma de una sonrisa, ¿no? Le van diciendo, bueno, estirate el músculo, poné la nariz así, los labios así, etc. Y tiene esa posición un minuto, ¿sí? Y después, digamos, a otros sujetos le hacen la inversa, lo que sería poner los gestos, ¿sí?, de una expresión triste. Y después les van pasando dos imágenes simultáneas, ¿sí?, donde hay imágenes de celebración de un lado y del otro lado imágenes sombrías, imágenes tristes. Y lo que se ve es la mirada preferencial, es decir, que la persona que le hicieron sonreír mira preferencialmente al estímulo donde están las imágenes alegres, y la persona que tuvo el gesto triste mira mayor cantidad de tiempo a las imágenes tristes. Entonces, lo que se supone es que no es solamente que interpretamos el mundo de cierta manera y nuestro sistema nervioso después genera ciertos cambios fisiológicos en el sistema autónomo central, y, por ejemplo, si la respuesta es de tristeza, va a haber digamos, cierta reacción fisiológica, como lo veíamos en el enojo, por el aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, sino que esto va de inversa, es decir, que cambiando la respuesta gestual o cambiando la respuesta orgánica, también cambiamos la visión, el estado de ánimo, ¿sí? Incluso esto derivó en técnicas de tipos que antes de una entrevista laboral van a un baño y se encierran un minuto así con los brazos en alto y sonriendo, sin en un gesto de dominio, y esto se sabe, pero efectivamente que genera después, o sea, haces el gesto y automáticamente cambia hasta el tipo de hormonas que estás segregando, los neurotransmisores que estás segregando tu organismo, y entras en la entrevista laboral con más confianza en vos mismo. La segunda forma de intervenir es desde la corteza prefrontal, y es reinterpretar la situación. De nuevo son los ejemplos que estábamos dando, pero ninguna de las dos les van a servir como para tenerlas anotadas en un papel y les van a ser efectivos la primera vez que les use, ¿sí? Todas son cuestiones que tienen que ver con la ejercitación. Uno se debe ejercitar al reconocer sus emociones, ejercitarse en las técnicas de relajación, ir a la clase de yoga, a la clase de pilates, ir a correr, y meditar. Antes de contestar, espera. Y a ver, ahora ofendible mamá. Ya le leí, no me sirvió. Con la reestructuración cognitiva, no, he concluido que realmente sos un hijo de puta y te lo cagas. La reestructuración cognitiva también es algo que requiere ejercitación. Es decir, cada vez que nos enojamos, pensar, a ver, si yo estuviera viendo esta misma escena desde afuera, ¿no? Tomo el lugar de una cámara como de una posición de tercera persona, ¿estoy seguro que esta escena la voy a interpretar de la misma forma en que la estoy interpretando ahora? ¿Sí? ¿Realmente me está ofendiendo? ¿Me está haciendo un chiste? Por ejemplo, es una persona que es torpe y no sabe cómo relacionarse y me hizo este chiste, o realmente me está agrediendo, ¿sí? Es una persona que no sabe cómo manejar la situación. Entonces, o es una persona que, por ejemplo, no sabe
digamos, vivió situaciones de violencia, fue víctima de violencia, entonces esta es la forma que tiene de descargarse, de procesar, una vez que está en una situación de dominio, va a descargar su furia sobre mí, y tratar de evitar lo que se llama el pensamiento antinómico, ¿no? Que es que la persona es o mi aliado o mi enemigo, ¿no? Si ponerlo en términos extremos. Obviamente, como sabemos por Platón y por Timos, otra cosa que podemos hacer con el enojo es parar 10 segundos y pensar a ver cuál es la forma práctica de resolver la situación. A veces el enojo tiene que ver con situaciones de frustración, donde simplemente lo que necesitamos es repensar, ¿no? Te digo, se pinchó la goma del auto, o se cortó la luz, o tenía media hora para hacer todo y llegar al supermercado y hay una cola enorme. Muchas veces simplemente se trata de decir, bueno, puedo comprar más tarde, o si no sé cambiar la rueda, pido ayuda, ¿no? Lo que por muchas razones, y es algo totalmente obvio lo que voy a decir, pero por muchas razones lo que sobre todo tenemos que evitar es la respuesta inmediata, el enojo inmediato, que es lo único, digamos, ahí funcionamos en espejo, ¿no? Cuando estamos con otro y nos enojamos y agredimos, claramente le activamos la amígdala al otro, el otro a su vez se carga de furia ante sentirse atacado, contraataca y los enojos se van escalando. Pero incluso con uno mismo, esta idea, esta metáfora que se usa de la olla a presión o de la caldera, ¿no? Que vos guardás muchas cosas y tendrías que descargarla, hay investigación psicológica que dice esta no es una buena metáfora, porque en realidad cuando uno descarga lo que hace es activarse. Vos estás enojado y sacás la bronca afuera, no es que te la sacaste de adentro y no la tenés más. Si te quedás rumiando en los pensamientos de enojo, si quedás reafirmándote en tu enojo, si quedás golpeando las paredes o insultando a la otra persona, estás reactivando los circuitos del enojo y estás además adiestrándote a que frente a la molestia lo que vas a hacer es responder con agresión. Y esto va a llegar a que los conflictos se escalen. Entonces, hay que contar hasta 10, hay que relajarse, hay que pensar situaciones alternativas y hay que usar el enojo, como volvemos a la frase de Aristóteles, hay que usarlo en ciertas situaciones para cambiar el contexto. Pienso, por ejemplo, de nuevo, casos clínicos donde hay en una familia, por ejemplo, una persona que está teniendo conductas abusivas o que está robándole a otro miembro de la familia. Bueno, hay que aprovechar el enojo ahí, pero hay que usarlo bien. Hay que usar el enojo no para vengarse, dentro del marco de la legalidad. Para decir, che, basta de esta situación, reunimos a todo el miembro de la familia, confrontamos a la persona, vámonos, y lo usamos para poner un límite, pero hay que saber canalizarlo. De nuevo, el timos cumple una función. Y después, también para resignificar una cosa que es muy importante, es el cambio de contexto. Es decir, si yo, a veces pasa que si con la misma persona que me peleo por ejemplo, en la oficina, me encuentro en un café o en mi casa a tomar unos mates, solamente ese entorno, que ya no es el entorno cargado de competencia, ¿sí? Cambia totalmente la discusión. O, por ejemplo, en un paciente que me cuenta realmente algo y se va acelerando mientras lo cuenta, le digo, bueno, ahora escribir un cuento para la clase que viene, que sea, para la sesión que viene, que sea este mismo episodio, pero contado en tercera persona y por escrito. Y cambia totalmente, se resignifica la situación.